Alejandro Magno, nacido en 356 a.C. En Pella, Macedonia, fue hijo del rey Filipo II y la princesa Olimpia de Epiro. Desde una edad temprana, Alejandro fue educado por tutores privados, destacando entre ellos el filósofo Aristóteles. Durante su adolescencia, recibió una formación en literatura, ciencia, medicina y filosofía, lo cual preparó el terreno para su interés en la conquista y la integración de diversas culturas. Tras el asesinato de su padre en 336 a.C., Alejandro ascendió al trono con tan solo 20 años. Rápidamente demostró su capacidad para liderar y unificar Macedonia y las ciudades-estado griegas bajo su autoridad. Eliminó a sus enemigos políticos y aplastó rebeliones, consolidando su poder antes de planificar expansiones más allá de sus fronteras. En el 334 a.C., Alejandro lanzó su primera campaña militar contra el Imperio Persa, la superpotencia de la época. Con un ejército de aproximadamente 40.000 hombres, cruzó el Helesponto hacia Asia Menor, comenzando una serie de victorias que desestabilizarían y eventualmente llevarían a la caída del vasto Imperio Persa, que para ese momento no sabía lo que le esperaba. Su primer gran enfrentamiento fue en la Batalla del Gránico, donde derrotó a un ejército persa significativamente más grande, enfrentándose 18.000 soldados macedonios contra casi 40.000 persas. Esta victoria le abrió el camino para la liberación de las ciudades griegas de Asia Menor y le aseguró el control sobre importantes pasos y rutas comerciales. En 333 a.C., Alejandro enfrentó al rey Darío III en la batalla de Isos. Con una diferencia abismal de 60.000 hombres que por poco logra triplicar al ejército macedonio, utilizando tácticas brillantes, no solo derrotó al masivo ejército persa sino que también forzó a Darío a huir, dejando a su familia en manos de Alejandro, lo que fue un golpe significativo para la moral persa. Alejandro continuó hacia el sur, conquistando Egipto sin resistencia en 332 a.C. Fue recibido como un libertador del yugo persa y coronado como faraón en Menfis, donde fue considerado y deificado como la encarnación del dios Ra. Ahí fundó la ciudad de Alejandría, que se convertiría en un importante centro de cultura y aprendizaje helenístico. La batalla decisiva contra Persia ocurrió en Gaugamela en 331 a.C. A pesar de estar nuevamente superado en número y esta vez en una proporción exagerada de 5-1, contando con tan solo 50.000 hombres para enfrentarse a un enorme ejército de 250.000 persas, Alejandro ejecutó una de las tácticas más impresionantes de la historia militar, resultando en la completa derrota de Darío y la captura de Babilonia. Tras asegurar Persia, Alejandro continuó su expansión hacia el este, en dirección a Asia Central. En esta región enfrentó una resistencia considerable de las tribus locales, pero sus victorias extendieron su imperio hasta el río Indo. En 326 a.C., Alejandro llevó a cabo una campaña en el subcontinente indio, donde enfrentó y derrotó al rey Poros en la batalla del río Hidaspes. El rey Poros impresionó profundamente a Alejandro por su valor y capacidad, hasta el punto de que le perdonó la vida y le permitió seguir gobernando en su nombre. Sin embargo, a pesar de esta victoria, el cansancio de sus tropas y la resistencia de los elefantes de guerra indios lo convencieron de volver. Durante el viaje de retorno, Alejandro sufrió numerosas dificultades, incluidas revueltas, enfermedades y el descontento de sus hombres. Murió en 323 a.C., en Babilonia a la edad de 32 años, posiblemente debido a la fiebre tifoidea. Aunque las circunstancias de su muerte siguen siendo objeto de debate y especulación, dejando atrás un imperio que no tenía un sucesor claro, desencadenando en su eventual división entre sus generales. Alejandro dejó un legado político complejo. Su prematura muerte provocó luchas de poder entre sus generales llamadas también las guerras de los diádocos, que llevaron a la fragmentación de su imperio en varios reinos helenísticos o alejandrinos considerados sucesores del imperio de Alejandro, dando origen a el reino de Macedonia, el imperio seleucida y Egipto Lágida. El verdadero legado de Alejandro quizás sea cultural. Su política de helenización buscó fusionar elementos griegos con las culturas locales, adoptando elementos de sus culturas y fomentando políticas de matrimonio mixto, resultando en un sincretismo que influiría en las regiones desde Egipto hasta Asia durante siglos. Influenciado por Aristóteles, Alejandro promovió el intercambio de la filosofía y la educación, llevando consigo académicos y científicos que documentaron y estudiaron los vastos nuevos territorios, culturas y otros elementos.
contribuyendo al avance del conocimiento geográfico y natural de la época. Alejandro fue un innovador y un genio táctico, cuya combinación de estrategia, velocidad y timing sigue siendo estudiada en las academias militares. Nunca fue derrotado en batalla y se le considera ampliamente como uno de los más grandes y exitosos comandantes militares de la historia. Su uso brillante de las falanges macedonias junto con la caballería pesada cambió la forma de realizar las campañas militares. La unidad de élite de caballería aristocrática macedonia, conocida como los compañeros, siendo el principal elemento ofensivo de Alejandro, jugó un papel crucial en sus victorias. Estos hombres eran más que simples soldados, eran leales consejeros y amigos cuya valentía y destreza eran indispensables en batalla. A lo largo de sus conquistas, Alejandro se casó varias veces, con esposas que incluían a Roxana de Bactria y Estatira, hija de Darío III, en un esfuerzo por legitimar su dominio sobre los persas y asegurar la lealtad de sus súbditos no griegos. Alejandro también promovió las artes, patrocinando artistas, poetas y músicos, lo cual ayudó a difundir la cultura griega a través del conocido mundo. Su corte en Babilonia se convirtió en un centro de actividades artísticas y literarias. Después de su muerte, Alejandro fue deificado por muchos de sus seguidores. Esta divinización fue tanto una muestra de su impacto como una herramienta política utilizada por sus sucesores para validar sus propios gobiernos. Las guerras de los diádocos, las luchas por el poder que siguieron a su muerte, reflejan la falta de un plan claro para la sucesión. Esto demuestra que no tenía previsto que su vida terminara tan pronto. Estos conflictos diluyeron su imperio pero no su impacto, que se manifestó en la difusión continua de la cultura helenística. Hoy en día, Alejandro Magno es visto como una figura compleja, un líder militar brillante con visiones de grandeza y unificación, cuya ambición conocía pocos límites. Cambió por completo la estructura política y cultural de todo el mundo conocido. Su vida y su legado continúan siendo objeto de admiración, estudio y debate entre historiadores y académicos. Te agradezco por haber llegado hasta este punto. Si te gusta este tipo de contenido informativo, te invito a que te suscribas y sigas explorando el tiempo junto conmigo. Adiós.